Hola, en la reciente reunión del G7, donde los europeos y el Ejecutivo norteamericano se pusieron de acuerdo para armonizar el impuesto de sociedades y poner un mínimo del 15%, como recordamos, el presidente francés Macron dijo una frase, ¿no? Dijo, es una gran alegría tener ahora a Estados Unidos en el club. Y como preguntó Daniel Henninger, el columnista del Wall Street Journal, ¿de qué club se habla? Durante muchos años la rivalidad entre Europa y Estados Unidos partió de la base de que los europeos sentían a Estados Unidos como una especie de amenaza económica. Digo económica porque en la cuestión política y geopolítica pues les parecía bien la OTAN, por supuesto, y les parecía bien que la pagaran sobre todo los contribuyentes americanos, pero había una idea de que Estados Unidos es un sitio, una economía muy competitiva y que podía amenazar a los europeos. Me acuerdo en los años 60 se hablaba de, ¿cómo era este político francés? Servan Schreiber, ¿no? Decía, le défi américain, el desafío americano, decía. Decía ese libro, era muy famoso en su tiempo, decía, en el futuro la principal economía de Europa no van a ser los países, sino las empresas americanas dentro de Europa. Que si sumábamos todas esas empresas darían lugar a un país todavía más poderoso que Francia, Alemania o Italia. Es curioso cómo van cambiando los tiempos. Y desde el lado de Estados Unidos, pues los políticos solían subrayar la importancia de la competitividad, la productividad de la economía norteamericana, que daba lugar a tener pues las grandes multinacionales, ¿no? Pues fíjese usted, señora, cómo cambian los tiempos, ¿no? Porque muy claramente lo que quiere Joe Biden es que la economía americana se parezca más a la europea. Esto no es la primera vez que sucede. Esto sucedió con Obama. Con Obama fue muy claro que la izquierda americana, los demócratas, los progresistas americanos, tienen un modelo en la cabeza que se parece al modelo europeo, es decir, un modelo con impuestos elevados y al mismo tiempo con un gran estado redistribuidor, ¿no? de los derechos sociales, los entitlements, como le llaman en inglés. O sea que lo de Biden, digamos, es un paso más en esa dirección, ¿no? Pero ¿qué puede significar esto para Estados Unidos, ¿no? Henninger le llama a esto, Biden quiere ser Euro-Biden, ¿no? Euro-Joe, quiere ser Euro-Joe. ¿Y esto qué puede significar para la economía norteamericana? Pues eso, tener unos estados grandes, unos impuestos muy elevados, y para evitar los líos políticos están queriendo tener la armonización. La famosa armonización lo que hace es que nadie puede echarle la culpa a ningún político en concreto, porque si todos los impuestos son iguales, entonces las culpas se reparten, se disuelven entre todos, ¿no? La dinámica puede ser considerada desde una perspectiva muy pesimista, y este artículo, como digo, de Henninger en el Wall Street Journal adopta esa postura muy claramente. Dice, bueno, obviamente la armonización es un eufemismo para no competir, y se trata siempre de gastar más y nunca de que los impuestos sean bajos. Entonces, dice Henninger, esto significa que Estados Unidos va a entrar en una espiral en donde se puede convertir en una economía como la economía de Europa. Y es una economía basada
pues en estados muy grandes, la competitividad relativamente más baja, la ausencia de empresas punteras. Esto lo hemos comentado alguna vez usted y yo, señora. Esta idea bastante asombrosa de que las autoridades europeas son expertas en perseguir a estos empresas tecnológicas, los Amazon, los Google, los Facebook, son muy eficaces los europeos a la hora de perseguir a esas empresas, pero no son capaces de crear las condiciones para que se creen esas empresas en Europa. Y después de todo, ¿por qué no? ¿Por qué no se iba a poder crear un gigante tecnológico, una empresa puntera, una gran multinacional? ¿Por qué? Obviamente no se crea, pues porque el marco institucional, impositivo, regulatorio, pues es muy hostil a la creación de empresas, o mucho más hostil en Europa que en Estados Unidos, por el momento. Pero claro, la perspectiva pesimista es, bueno, los impuestos en Europa no pueden bajar, y existe la bandera de que vamos a subir los impuestos, dicen los europeos y Joe Biden, pero solamente sobre las empresas grandes, sobre los ricos. Pero claro, si el gasto público empieza a subir de manera estructural, como lo hace con los derechos sociales, esos son gastos que son, yo siempre digo que se parecen como a esas ruedas dentadas, ¿no? Que giran con mucha facilidad en una dirección, pero cuando uno quiere girar en otra dirección se da cuenta que no puede. Y el esquema de los derechos sociales tan característico de Europa es un esquema de esa naturaleza, en donde pues es relativamente fácil aumentar el gasto público en los derechos sociales, pero es bastante difícil recortarlo. Y entonces, pues Estados Unidos, predicen los más pesimistas, se va a encaminar en una dirección a la europea, con economías, digamos, menos productivas, más estancadas y con una clase media más oprimida fiscalmente a través de pues impuestos nuevos que se pueden crear en Estados Unidos. Pensemos el IVA, por ejemplo, que no lo tienen, o por supuesto alguna del abanico de estos impuestos ecológicos. Todo eso puede suceder. Ahora bien, cuidado con estas predicciones, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando se decía que Japón iba a superar a Estados Unidos. Ahora dicen que China va a superar a Estados Unidos. Cuidado con estas predicciones. Y a primera vista parecía entonces que eso iba a ser así hace 40, 50 años. Las grandes empresas eran empresas japonesas, en sectores punteros, en las comunicaciones, los coches, en lo que sea, ¿no? Y Estados Unidos pues parecía aletargado. Y sin embargo, por una serie de circunstancias, Estados Unidos empezó a adoptar políticas más liberalizadoras, empezó a bajar los impuestos, mientras que Japón hacía lo contrario y apostaba por una economía más estatizada. Y el resultado es, pues eso, que Japón lleva 30 años con una economía estancada. Si usted piensa en alguna economía, en una empresa japonesa puntera, pues son empresas que tienen muchas décadas, y si uno piensa ahora en empresas punteras en el mundo, pues son todas norteamericanas. Así que no sabemos bien lo que va a pasar. Con esto no estoy negando los riesgos. Claro que hay riesgos. Por supuesto que este escenario pesimista que leí en el Wall Street Journal, pues es posible que se produzca, es posible que Estados Unidos entre en una espiral de estancamiento. Esto ha pasado en alguna oportunidad antes, o sea que podría volver a suceder. Pero no es inevitablemente así. La historia no está escrita. Y la reacción popular en contra del intervencionismo y en contra de los impuestos, pues puede ser una reacción importante. Y esto al final es lo único que lleva a los políticos a cambiar sus medidas. Es decir, cuando no les votan y cuando sistemáticamente, como pasó en alguna oportunidad antes,
pues los políticos más intervencionistas tienden a perder las elecciones. En ese caso, pues van a cambiar y a lo mejor Joe Biden pues no adopta esas políticas, o su sucesor. No sabemos. Siempre podemos confiar en que las cosas vayan a mejor, ¿no le parece? Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. Le pido que se suscriba, que le dé a las campanitas de las notificaciones y al me gusta si le ha gustado. Hasta pronto.